Este es el podcast de Life. Hola amigos de Life, bienvenidos a su podcast favorito, nuestro podcast favorito, el podcast de Life. Estamos súper contentos porque continuamos con nuestra serie Historias, donde hablamos sobre las parábolas de Jesús, las historias que Jesús nos dejó para simplificarnos la vida, ¿verdad? Pero qué difícil es seguirlas. Hoy vamos a ver una especialmente difícil, pero que trae muchos resultados muy positivos a nuestra vida. Y el título de este episodio es ¿Que yo qué? Y para platicar sobre este tema me acompaña mi Ponchito precioso. ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? Hola amigos, es un gusto para mí estar con ustedes, contigo, amor. Y pues hoy continuamos con esta serie súper chida de historias. Pero antes de iniciar con este tema de ¿que yo qué? Te pedimos por favor que compartas este episodio con tus amigos, compártelo con tus contactos. Sabemos que va a ser de mucha ayuda para todos ustedes. Así es, sin duda alguna. Y bueno, como les decía, vamos a ver hoy una historia que Jesús nos dejó, una parábola, pero la verdad es que es difícil, pero es muy buena. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué se trata el yo qué? Pues para empezar, yo quiero decirles algo. Todos hemos experimentado momentos feos cuando se trata de relacionarnos con otras personas. Y no me van a dejar mentir, ustedes han sufrido algunas cosas cuando se han relacionado con familia, con amigos, quizá con alguna pareja por ahí. Y hemos sido lastimados por personas. Todos. Yo estoy seguro que desde niños hemos sido lastimados por personas. ¿Cuál es el problema? Que pues tenemos una tendencia, y esa tendencia, y a lo mejor me atrevería a decir que es natural. Ajá, yo también. Es una tendencia natural a vengarnos y a hacer lo que nos hicieron. O peor, para que le duela más. Así es, o peor. Entonces, yo quiero que antes de iniciar con la historia del día de hoy, tú estés imaginando eso que alguna persona te hizo, consciente o inconscientemente. Yo tengo muchas experiencias donde fui lastimado incluso por las personas más cercanas a mi vida. Y creo que eso es algo normal del humano. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Solo tú, mi amor. Ay, no, yo soy la menos. Me sorprendió ese comentario. No es cierto. No. Pero sí, es súper difícil. O sea, yo creo que el tema de relaciones personales es uno de los más complejos. Porque todos somos diferentes, todos pensamos diferente, vemos la vida de una manera diferente y no nos comunicamos tan bien. A veces lastimamos sin querer, otras veces sí, con toda la intención. Y bueno, yo creo que esto es una perla, lo que vamos a ver hoy, una perlita. Una perlita. Entonces, pues, nuestra tendencia es a vengarnos, ¿verdad? Nuestra tendencia, y incluso nosotros tenemos esta idea de decir, tengo derecho. Si me hicieron, si me lastimaron, yo tengo derecho a hacer y a lastimar. Y yo me he dado cuenta de algo que es una realidad, yo creo que le pudiera llamar un principio en la vida, que es que tú replicas lo que te han hecho. Totalmente. A lo mejor no con la persona que te lo hizo, pero sí con alguien más. Si a mí me lastimaron de cuando era un niño de cierta manera, bueno, yo voy a replicarlo con otro niño, ¿verdad? Y yo lo he visto tantas veces, yo lo he hecho, yo lo hice cuando era un chavo, pero sentimos el derecho de lastimar a otras personas porque fuimos lastimados. Y yo quiero decirte que no tenemos el derecho. Tú y yo no debemos de vengarnos como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo. Tú y yo fuimos llamados a perdonar. Entonces, por eso el tema del día de hoy se llama ¿que yo qué? Porque Jesús nos llama a perdonar. Sí, incluso eso que te hicieron, que tanto te duele y que no has podido olvidar durante tantos años y que te ha separado de familia, te ha separado de amigos, que te ha marcado durante toda tu vida. Sí, Jesús te ha llamado a perdonar también eso.
Oye, yo creo que algo importante que mencionaste fue que cuando somos lastimados empezamos a repetir patrones y muchas veces es inconscientemente. Si por ejemplo tu papá o alguno de tus padres o de tus seres más cercanos te lastimó, tú dices, yo jamás le voy a hacer eso a mis hijos, ¿no? Es la primera reacción. Pero cuando ya estás en tu rol de padre, te das cuenta que sí, porque como estamos en un proceso de aprendizaje, así nos mostraron el amor o así nos mostraron que debería de ser y eso nos lastimó, pero no sabemos otra manera de hacerlo. Entonces lo volvemos a repetir sin querer. Es como inconsciente porque es un patrón que adquirimos de aprendizaje equivocado. Entonces yo creo que es como un ciclo vicioso porque yo una vez escuché una frase, las heridas hablan. Y es cierto, si tú te pones a pensar cómo hablan las personas, te vas a dar cuenta de las heridas que traen. Exactamente. O sea, si empiezan a hablar como de amargura y de, no, es que todos los hombres son iguales, pues ya te das cuenta que varios hombres le hicieron daño a esa mujer, ¿no? O todos los papás son iguales, eso de la paternidad, pues de ahí está la herida. Entonces yo creo que Jesús vino y nos enseñó esta clave, esta perlita, para nosotros poder cambiar, uno, romper con patrones de aprendizaje y dos, poder vivir la vida de una manera más feliz, más simple, porque cuando estamos siendo lastimados es como cargar piedritas y llega un punto donde se hace muy pesado el viaje. Y yo creo que es tiempo de despojarnos de todo eso, ¿verdad? Y todo es con el perdón. Así es. Y ahorita que mencionas eso de que cuando alguien te lastima, alguien te hace daño, y tú no perdonas, es como si estuvieras cargando piedritas en un costal que traes cargando, ¿verdad? Y se van acumulando. Yo ahorita que dijiste eso me acordé de una frase que a mí me gustó muchísimo y que desde ahí yo dije, el perdón es súper necesario. Y esta frase decía algo así, perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta que el prisionero eras tú. Así es, justo yo me acordé de esa frase. Y es una realidad, porque cuando a ti te hacen daño y tú sientes ese coraje y sientes ese rencor y dices, es que ¿por qué me hicieron eso? Yo no me lo merecía. Tú te vuelves prisionero de esos sentimientos, te vuelves prisionero del enojo, te vuelves prisionero del resentimiento, te vuelves prisionero del odio quizá. Incluso de esa persona. Así es. Y no puedes ser libre. Entonces, esa frase a mí me encanta. Perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta que el prisionero eras tú. Sí. Es súper necesario que tú y yo aprendamos a perdonar. Y ahora sí, vamos a ver la historia y después vamos a seguir platicando de lo que Jesús nos está hablando en esta historia. Dice Mateo 18, del 23 al 35. Esta es una parábola, una historia un poco larga, pero de verdad que es una perlita. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante, y esto es lo importante de las historias de Jesús, siempre compara la historia con lo que realmente es, ¿verdad? Él siempre hace una comparación del reino de los cielos con nuestra vida. Y él dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que si tú quieres saber esas cifras en números reales, es un chorro de dinero. Ni siquiera una vida completa de trabajo alcanzaría a pagar esa deuda. Entonces dice 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su familia y a sus hijos y todo lo que tenía, para que pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba al rey diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, y aquí es lo interesante de la historia, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que comparado a lo que él debía era muy pequeñito. 100 denarios, y dice, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino que fue
echado a la cárcel hasta que pagara la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al rey todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que yo te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagaran todo lo que debía. Y luego dice el versículo 35, así también mi Padre Celestial, está hablando Jesús, hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Wow. Entonces esta es una historia muy impresionante porque la verdad refleja la condición de nuestro corazón. Nosotros como cristianos hemos recibido el perdón de nuestros pecados, esa grande deuda que tenemos. Dios en su misericordia y amor mandó a Jesucristo a salvarnos y perdonó una enorme deuda. Todos somos pecadores. No importa si tú crees que tus pecados han sido pequeños o han sido gigantescos, para Dios es lo mismo, son pecados. Pero Él nos perdonó. Y realmente todas nuestras actitudes, todas nuestras acciones, todo lo cochino que éramos antes era una ofensa para Dios. Dios no puede estar donde está el pecado porque Dios es santo. Pero Él dijo, ¿saben qué? No importa. Ya sé que lo que ustedes hacen me duele, ya sé que lo que ustedes hacen me lastima, ya sé que lo que ustedes hacen me separan de ustedes, pero yo los amo y los voy a perdonar. Pero ¿cuál es el asunto? Que lo que nos hace la gente a nosotros difícilmente lo perdonamos. Y eso es lo difícil. Entonces aquí Jesús nos está diciendo, perdonen. Así como a ustedes les fue perdonado todo, ustedes también tienen que perdonar todo. Porque si no, no va a haber perdón para sus pecados. Y eso es algo muy, muy feo. Muchas veces nada más nos quedamos con la primera parte de fui perdonado y Dios me salvó y Dios me perdonó, pero no nos vamos al siguiente punto, que debemos de tú y yo perdonar para que lo primero se haga una realidad. Uh-huh. Y eso es algo súper difícil. Sí, sin duda. Oye, ¿y qué piensas tú sobre esta frase que he escuchado mucho? Perdono, pero no olvido. Perdono, pero aquí lo traigo. Pues no es perdonar, ¿verdad? Eso no es un perdón de verdad. A mí lo que me impresiona es que en la Biblia también dice que Dios perdona nuestros pecados y los echa al fondo del mar y jamás tiene memoria de ellos. Entonces, para mí eso es un consuelo. O sea, saber que Dios no me ve por todo lo que he hecho, por todo lo que me he equivocado, para mí ese es un consuelo. Él me sigue viendo amada, aceptada, y Él sigue creyendo en mí, y eso está súper chido para mí. Pero creo que esa es la manera y esa es la clave en la que nosotros también debemos de perdonar, ¿no? Así como Él nos ha perdonado a nosotros. Perdonar y olvidar. Uh-huh. Y yo creo que al momento de llevarlo a la práctica sí es todo un reto. No sé si a ti te ha pasado, pero yo quiero contar algo. Digo, a lo largo de mi vida también me han sucedido varias como decepciones y heridas muy profundas de personas que no esperaba que me las hicieran. Y según yo ya había perdonado, ¿no? Pero no podía ver a estas personas. Entonces, cuando yo me ponía a orar, yo decía, Dios, háblame, y que así, y Él me decía, perdón, y yo, no, eso ya, mira, ya no me duele. Bueno, pero ve y bendice. No, o sea, no, o sea, perdono, pero no olvido, ¿no? O sea, me la agarraba así, no, me la van a volver a hacer, no vuelvo a confiar en la gente. Y yo entendí como si Él me agarrara y me dijera, ay, mi amor, pues yo sigo creyendo en ti a pesar de todo lo que haces. Y ahí me di cuenta que yo estaba disfrazando mi herida con un perdón fingido, pero no podía ver a las personas. O sea, nada más las veía de lejos y era como ¡oh! Y le sacaba la vuelta. Y yo creo que ese es un indicativo para saber que no hemos perdonado de verdad. Así es. Porque a veces somos presos, no de las emociones tóxicas, sino de las personas. Porque a veces las personas se les olvidó lo que nos hicieron. O ni siquiera se dieron cuenta y ellos como si nada te saludan y tú por dentro, ¿por qué me saludas como si nada? ¿No te acuerdas que aquel año y así, ¿no? Y nosotros somos presos de esas personas realmente. Tienen nuestros pensamientos ocupando
esa situación, ese momento, y yo creo que tenemos que ser libres, ¿verdad? De eso. Y la libertad, la llave para esa cárcel es el perdón. Y digo, ahorita que lo estamos platicando suena como, ay, sí, bueno, pero tú estás pensando, bueno, ¿y cómo perdono? O sea, según yo también ya había perdonado, pero me pasa lo mismo que a ti, Andy, que no puedo ver a esas personas. Entonces, ¿cómo perdono? Y les voy a pasar un tip que a mí me ha funcionado. Varias veces cuando siento estas emociones tóxicas y recuerdo a la persona y recuerdo la situación, empiezo a declarar con mi boca, yo decido perdonar, yo decido perdonar, yo decido bendecir. Porque algo que también Jesús nos enseñó es ora por los que te maldicen, bendice a los que hablan mal de ti. Y ese es un reto, pero es una terapia para sanar a uno mismo. Entonces a mí me ha funcionado cuando empiezo a recordar ese momento y me empieza a hervir la sangre y a mover todas esas emociones tóxicas, empiezo a declarar con mi boca, pero yo decido perdonar, yo decido no enfocarme en eso, y de verdad tu cuerpo empieza a reaccionar. Quizás a veces me ha tocado hacerlo diario, porque la herida es tan profunda que sí lo tienes que hacer diario. No es como ignorar el momento, porque la verdad es que ahí lo vamos guardando. Más bien va saliendo cuando nos enfrentamos a esa situación y decidimos cómo enfrentarnos. Y en este momento yo te aconsejo a que enfrentes esta situación que te ha lastimado por muchos años, o en esta semana o en esta temporada, y digas, yo decido perdonar. Aunque digas, no, ahorita no lo siento, no siento que deba perdonar, pero si tú lo empiezas a declarar, tu cuerpo empieza a reaccionar. Yo decido perdonar, no me voy a enfocar en lo que esta persona me hizo, yo la bendigo en el nombre de Jesús, y yo te aseguro que te va a salir, la primera vez te va a salir así, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque pues dices, es que ¿cómo? O sea, tu cuerpo te va tu carne te va a decir, es irónico. ¿Cómo vas a desearle bendición a alguien que te ha hecho tanto daño? Uh-huh. Pero empieza a hacerlo y con el tiempo luego lo vas a hacer sincero. Uh-huh. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. No, hombre, ya ni me acuerdo. Y se te va a empezar a olvidar y empiezas a sanar. Es un proceso de sanidad muy bonito, pero sí es constante todos los días. A mí eso me ha funcionado. Y empiezas a ser libre. De eso se trata el perdón, de ser libre. Porque si no, vamos toda la vida cargando con eso sin experimentar felicidad, sin experimentar paz. Y de eso se trata el perdonar. Ahora, yo sé que es algo súper difícil. No estamos justificando a la otra persona diciendo, ay, es que no sabía lo que hacía, o olvida todo lo que te hizo. No estamos justificando lo que hizo, no debería de hacerlo. Las personas que te han hecho daño, las personas que nos han hecho daño a nosotros, que a mí también me han hecho daño fuerte, no podemos justificarlo. O sea, fue algo muy feo, se la bañaron, no estuvo bien. En su momento, claro que yo me enojé y me afectó todas mis emociones, lo que sea. No estamos justificándolos, pero sí te estamos diciendo tienes que ser libre. Ahora, a lo mejor tú dices, pues qué fácil ustedes lo dicen y qué fácil lo dice Jesús, ¿verdad? A lo mejor ustedes lo que les han hecho no tiene nada que ver con lo que me han hecho a mí. O sea, a lo mejor tú eres una persona que dices... a lo mejor me agredieron físicamente, a lo mejor mis papás fueron los que me dañaron, a lo mejor la persona más cercana a mí fue la que... O sea, tú bien estás hablando del perdón, pero no sabes lo que me hicieron, o sea... Y yo quiero decirte algo, Jesús siempre nos enseña con su ejemplo. Siempre nos enseña con su ejemplo. Y cuando Él, porque en repetidas ocasiones habla del perdón, cuando Él habla del perdón, lo habla en serio y... Después Él lo pone en práctica y yo quiero que te acuerdes de esa situación en donde Jesús estaba colgado en la cruz. Después de ser pisoteado, rechazado, escupido, golpeado, menospreciado, incluso por sus amigos. Sus amigos lo rechazaron. Las personas más cercanas lo rechazaron, lo dejaron solo, lo negaron. Su familia no estuvo ahí con él. Él sufrió rechazo, menosprecio. Él sufrió muchísimas decepciones de personas. Pero cuando estaba colgado ahí en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo estoy seguro que él también perdonó en ese momento.
Y cada cosa que le hacían, él perdonaba. Y cada cosa que le hacían, él perdonaba. Y él mostraba con su ejemplo el perdón. Entonces, a lo mejor lo que te hicieron fue algo súper grande, súper feo, súper grave. Quiero decirte que si tú le das la oportunidad a Jesús de trabajar en tu corazón, Él te va a enseñar cómo perdonar. Y vas a poder ser libre. Entonces, pues esa es la perlita del día de hoy. Sabemos que es algo complicado, sabemos que es algo difícil. No nos consideramos expertos en el tema. La verdad, hemos sufrido, hemos perdonado, seguimos aprendiendo. Y el asunto es empezar a seguir los pasos de Jesús para hacer realidad lo que Jesús nos ha prometido. Porque si tú y yo no ponemos en práctica lo que Él nos ha pedido y lo que ha dicho en sus historias, en su palabra, no vamos a poder obtener lo que Él dice, ¿verdad? Y tú y yo fuimos hechos para ser libres. Libres del rencor, libres del odio, libres de la tristeza, libres de la opresión, libres de cualquier cosa que haya provocado una lastimadura de alguien más. Así es. Pues también fuimos llamados a ser felices y una persona esclava no es feliz. Entonces, sean felices, aprendamos a perdonar, practiquémoslo todos los días porque de eso se trata, de seguir creyendo en las personas, de seguir creyendo en las relaciones, así como Dios sigue creyendo en nosotros. Y la verdad a mí me consuela mucho cuando pienso, si yo no perdono, Él no me perdona. Entonces, a veces necesitamos como una motivación para hacerlo porque no sentimos hacerlo. Entonces, y esa motivación está enorme y fea, ¿verdad? Sí, pues digo, no, sí me conviene que me perdone. Pues si ya tengo una lista negra ahí, no. Entonces sí, esto no se compara con la deuda que yo tengo con Él. Entonces a mí me motiva eso, ¿verdad? Entonces enfoquemos nuestra perspectiva en eso, de que tenemos que perdonar para ser perdonados, ¿verdad? Y bueno. Así es. Si Dios nos perdonó, nosotros siendo como somos, nosotros tenemos que perdonar. Entonces, amigos, pues esa es la historia del día de hoy. Ha sido un gusto para nosotros estar con ustedes y poder platicar de esto que Jesús contó. Y pues qué bueno que nos acompañaron. Te volvemos a repetir que compartas este episodio con tus amigos, sobre todo con esa persona que tú sabes que a lo mejor está herida en su corazón, porque yo sé que el Espíritu Santo va a trabajar y va a empezar a moverla a perdonar a esa persona y a poder ser libre de una vez por todas. Los queremos mucho, queremos verlos felices, queremos verlos triunfar. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós, amigos. Hasta luego.